Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos una historia que ha estado en boca de todos, un tema que sin duda va a generar mucho debate y sobre todo, mucha curiosidad. Vamos a hablar de uno de los actores turcos más populares del momento, Can Yaman, y de algo que ha tocado su fibra sensible, lo que más le dolió tras su ruptura con la talentosa Demet Özdemir. Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te encanta estar al tanto de los últimos salseos del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Y oye, si todavía no lo has hecho, no te olvides de darle a ese botón de suscribirse para no perderte nada de lo que traemos. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda una de las más comentadas y seguidas de los últimos años. Desde que empezaron a trabajar juntos en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans se enamoraron de su complicidad, de sus sonrisas, de la forma en que se miraban, y rápidamente empezaron a desear que esa relación ficticia se hiciera realidad. Y para sorpresa de muchos y alegría de sus seguidores, así fue. Durante un tiempo Can y Demet confirmaron su noviazgo, y las redes sociales se inundaron de imágenes de ellos juntos, derrochando amor y felicidad. Parecía la pareja perfecta, una de esas que te hacen creer en los cuentos de hadas modernos. La expectación era máxima, y cada publicación conjunta era recibida con miles de me gusta y comentarios efusivos. Se convirtieron en la pareja de moda, un referente para muchos jóvenes que admiraban su conexión y su estilo de vida. Sin embargo, como suele ocurrir en el ajetreado mundo del espectáculo, las relaciones a veces tienen un final, y la de Can y Demet no fue la excepción. La noticia de su ruptura, cuando se confirmó, dejó a muchos con el corazón roto, especialmente a aquellos que habían invertido tantas ilusiones en su amor. Y claro, cuando una relación tan mediática termina, las preguntas empiezan a surgir: ¿por qué? ¿Qué pasó realmente? Los rumores y las especulaciones volaron, como es lógico, pero hasta ahora, Can Yaman no había sido del todo explícito sobre lo que realmente le había afectado más profundamente tras la separación. Las teorías eran infinitas: celos, diferencias irreconciliables, presiones de la industria, o simplemente la desgaste natural de una relación expuesta al ojo público. Cada publicación de uno de ellos era analizada en busca de alguna pista, y los titulares amarillistas no tardaron en aparecer. Y es precisamente eso lo que vamos a desgranar hoy. Can Yaman, conocido por su carisma y su naturalidad, ha sido bastante reservado en cuanto a los detalles íntimos de su vida personal, especialmente cuando se trata de desamor. Siempre ha mantenido una línea de respeto hacia sus exparejas, y ha preferido centrarse en su carrera profesional. Sin embargo, en una reciente entrevista, ha abierto su corazón y ha revelado, con una sinceridad que ha sorprendido a muchos, cuál fue el aspecto de la ruptura con Demet Özdemir que más le dolió. Y no es lo que muchos esperaban. Las expectativas apuntaban a algo relacionado con la tristeza de la pérdida, el impacto en su carrera, o incluso la dificultad de superar a quien fue su pareja. Pero la respuesta de Can se desvía significativamente de estas conjeturas. Lo que más le dolió a Can Yaman tras romper con Demet Özdemir, según sus propias palabras, no fue la pérdida de la relación en sí, ni la tristeza de la separación, ni siquiera el escrutinio público, que ya de por sí es agotador para cualquier persona. No, lo que realmente le causó un profundo dolor fue el **malentendido **y la **percepción equivocada **que sintió que se había creado sobre su persona, y sobre la relación, especialmente después de la ruptura. Can Yaman explicó que al ser una pareja tan popular y amada, sentía que la gente se había formado una idea muy concreta de cómo eran las cosas entre él y Demet, y que cuando la relación terminó, muchas de esas ideas preconcebidas se convirtieron en juicios. Él percibió que en lugar de permitir la complejidad y la individualidad de una ruptura, el público se aferró a una narrativa simplista, que le resultaba injusta y dolorosa. Imaginen la presión. Cuando dos personas son seguidas tan de cerca, cada paso, cada gesto, cada palabra es analizada hasta el mínimo detalle. Y cuando la relación acaba, se espera una explicación clara, una razón contundente que satisfaga a todos. Pero la realidad es mucho más compleja, ¿verdad? Las relaciones humanas son fluidas, cambian, evolucionan, y a veces simplemente dejan de funcionar, sin que haya un villano claro o una catástrofe evidente. Y eso es algo que Can Yaman sintió que el público no entendía. Él aspiraba a una comprensión más matizada, a reconocer que las rupturas son a menudo un proceso interno y personal, que no siempre tiene una causa externa espectacular o fácilmente identificable.
La necesidad de explicarlo todo, de Ofr. Hacer un motivo definitivo, le pareció que desvirtuaba la intimidad del proceso. Él mencionó que le dolía que se hicieran juicios precipitados, que se crearan narrativas que no se ajustaban a la verdad, y que, en última instancia, su persona y la relación se vieran afectadas por estas interpretaciones externas. Siente que hubo una falta de empatía y comprensión hacia la complejidad de una ruptura, y que se le etiquetó injustamente en base a suposiciones. La idea de que la gente proyectara sus propias expectativas y fantasías sobre su vida personal, y que luego se sintieran decepcionados o enojados cuando la realidad no se ajustaba a esa proyección, fue lo que más le afectó. Para él, la superficialidad con la que a menudo se abordaban estas situaciones en las redes sociales y en los medios era profundamente frustrante. Piensen en esto desde su perspectiva. Él y Demet vivieron una relación, compartieron momentos y, como cualquier pareja, probablemente tuvieron sus altibajos, sus conversaciones, sus momentos de alegría y quizás también de desacuerdo. Cuando deciden separarse es una decisión personal, una decisión que probablemente tomaron después de mucha reflexión. Sin embargo, el mundo exterior con sus cámaras, sus titulares y sus comentarios en redes sociales, parece querer dictar cómo deben sentirse y cómo deben comportarse después de una ruptura. Y para Khan, esa invasión de la privacidad, esa falta de respeto por la intimidad de un proceso tan delicado, fue lo que más le afectó. No se trataba de esconder algo sino de proteger un espacio personal que consideraba sagrado, un espacio que los medios y los fans parecían querer invadir y diseccionar. Khan Yaman, a pesar de ser una figura pública, también es un ser humano con sentimientos. Y como a cualquier persona, le duele ser malinterpretado, le duele sentir que la gente no ve la verdad detrás de las apariencias, o que no comprende las razones complejas que pueden llevar a una pareja a tomar caminos separados. Él es un actor, su trabajo es mostrar emociones en pantalla, pero eso no significa que su vida personal esté abierta al escrutinio y al juicio constante. La capacidad de separar la persona pública del individuo privado es algo que él valora, y sintió que esta distinción se erosionaba cuando su ruptura se convertía en un espectáculo público. Además, hay que recordar que la fama tiene su precio. Ser un ídolo para miles de personas implica una exposición sin precedentes. Y cuando esa exposición se mezcla con el dolor de una ruptura, se convierte en una tormenta perfecta. Khan Yaman habló de cómo sentía que la narrativa que se creaba en los medios y en las redes sociales sobre su relación y su ruptura era distorsionada, y que eso le generaba una gran frustración y, como él mismo dijo, un profundo dolor. No es solo la tristeza de haber perdido a alguien especial, es la carga adicional de sentir que la gente no te entiende, que te juzga sin conocer la historia completa. Es como si su vida privada se hubiera convertido en un guión escrito por otros, un guión que no reflejaba su propia experiencia ni sus propios sentimientos. Es importante destacar que Khan Yaman no ha culpado directamente a Demet Özdemir por esta situación. De hecho, en sus declaraciones, ha mantenido un tono respetuoso hacia ella, y ha enfocado el dolor en la percepción externa y los malentendidos. Esto demuestra una madurez y una intención de proteger la intimidad de lo que fue una relación importante para él, incluso después de su final. Su preocupación no era señalar a Demet, sino expresar su propia vivencia de cómo la dinámica pública afectó el proceso de separación. Él parece entender que Demet, como él, también es una figura pública expuesta a presiones similares, y su mensaje se centra más en la dinámica general de cómo se perciben y se juzgan las relaciones de celebridades. Y es aquí donde podemos reflexionar sobre cómo el mundo de la fama, y las redes sociales en particular, pueden magnificar las dificultades de cualquier experiencia humana. Una ruptura ya de por sí es un proceso doloroso, lleno de altibajos emocionales. Pero cuando eres una celebridad, esa experiencia se amplifica. Cada lágrima, cada suspiro, cada foto que sale a la luz se convierte en material de análisis y debate para millones de personas. Y para alguien como Khan Yaman, que evidentemente valora su privacidad y la autenticidad de sus experiencias, esa presión externa y esos malentendidos deben haber sido abrumadores. La constante exposición obliga a una exposición emocional que, aunque pueda ser parte del oficio, también puede ser profundamente agotadora y perjudicial cuando se trata de traumas personales. Sus palabras nos invitan a pensar en la importancia de la empatía en el mundo digital. A veces nos olvidamos de que detrás de cada perfil de redes sociales, detrás de cada noticia de celebridades, hay personas reales con vidas complejas y sentimientos. Y antes de emitir juicios, antes de unirnos a la Uría de comentarios, quizás deberíamos tomarnos un momento para recordar que solo vemos una pequeña parte de la historia,
y que cada individuo tiene derecho a su privacidad y a su propio proceso de sanación. La cultura del juicio rápido y la difusión de información no verificada en Internet pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas, independientemente de su fama. Can Yaman ha demostrado una gran valentía al compartir esto. No es fácil hablar de las heridas emocionales, especialmente cuando se trata de una relación que fue tan pública. Pero al hacerlo nos ofrece una perspectiva valiosa sobre las presiones que enfrentan las celebridades y sobre la importancia de la comprensión y el respeto en las interacciones online. Su apertura nos permite comprender mejor las complejidades de ser una figura pública y cómo la percepción colectiva puede afectar la vida privada de las personas. Es un recordatorio de que incluso detrás de una imagen pública fuerte y carismática, hay un ser humano que necesita comprensión y espacio. En resumen, lo que más le dolió a Can Yaman tras su ruptura con Demet Özdemir no fue la simple separación, sino la sensación de ser malentendido y juzgado por el público la percepción distorsionada de su relación y de su persona que sintió que se había creado. Este dolor, según sus propias palabras, se derivaba de la falta de empatía y comprensión que percibió en la forma en que se trató su vida personal tras el fin de su noviazgo. Para él, el verdadero daño no fue el fin de la relación en sí, sino la forma en que esa ruptura fue interpretada y magnificada por el exterior, generando narrativas que no se correspondían con su propia vivencia. Fue la presión de vivir una historia que no era la suya, pero que se le imputaba, lo que le causó un profundo pesar. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan compartido este tiempo conmigo. Espero que esta historia les haya resultado tan intrigante como a mí. ¿Qué les parece lo que ha revelado Can Yaman? ¿Creen que es justo el trato que reciben las celebridades tras sus rupturas? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Déjenme saber qué piensan, su participación enriquece muchísimo nuestro canal. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para ser parte de nuestra comunidad y no perderse ningún contenido futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.